Bueno, quería hablar un poquito del Phantom Power de 48 voltios, tratando como hilo conductor de responder esa pregunta que me hicieron el otro día. Si le puedo poner Phantom a un micrófono dinámico y qué pasa, si se rompe, no se rompe, se le puede poner, no se le puede poner, como tratando de contar un poquito toda esta historia del Phantom, algunas salvedades, algunos llamados de atención, como para ver cuándo sí, cuándo no, cuándo estoy seguro, cuándo mejor no conectarlo de esa manera, etcétera, etcétera. Hay un montón de videos por internet, hay un montón de data, pero bueno, voy a tratar de hacer un hilo conductor, no metiéndome tanto en lo técnico, si no iba a ser muy largo el video, ni tampoco responder si se puede, no se puede. A ver más o menos por dónde vienen los posibles problemas. La idea es que, bueno, los 48 volts de Phantom son para los micrófonos que efectivamente lo necesiten, que tengan una electrónica interna que necesite ser alimentada. En vez de utilizar un micrófono con pila o con batería, los preamplificadores o las consolas modernas tienen este botoncito de que le envían 48 volts al micrófono. Técnicamente son 48 voltios, pero después esa tensión cae por cómo está armado el sistema. O sea que técnicamente en realidad nunca le llegan 48 al micrófono. Le llegan menos porque el micrófono necesita menos. Y si necesita más, él tiene una fuente interna, algunos micrófonos que lo hace auto oscilar para elevar la tensión. Pero bueno, no me quiero derivar por ese lado. Si yo veo un ejemplo ultra esquemático, la idea sería, acá agarré una foto de un mixer que tiene preamplificador de micrófono, pero la idea es, bueno, tiene dos entradas de micrófono y cuando uno activa el Phantom, la idea sería que, bueno, del otro extremo del cable voy a tener el micrófono y están las dos cosas juntas en el cable y encima lo podría decir en direcciones opuestas, si bien no es correcto lo que digo, pero para que se entienda intuitivamente, el audio, si bien por supuesto el audio es alterno, va y viene, pero si yo lo pudiera ver en un flujo de direcciones, del micrófono el audio va hacia la consola y de la consola el Phantom va hacia el micrófono. O sea que encima tengo esas dos cosas que se cruzan. Insisto que el audio es alterno, pero supongamos eso que tengo. Entonces me estoy encontrando con un cable que tiene las dos señales juntas y encima uno va para un lado y el otro para el otro. Y bueno, ¿cómo convive eso? Primero, ¿cómo convive, cómo funciona? Y después responder esa primera pregunta de, bueno, si algo que no necesita Phantom le pongo Phantom, ¿qué es lo que sucede? La idea es que cuando active el Phantom no va a ser más que una señal que va a ir en el cable de corriente continua. O sea, corriente continua es una forma de onda, digamos, constante de alguna amplitud. Y el audio yo quiero que sea alterno. Entonces, esto sería el audio si no existiera el Phantom, por ejemplo, que iría en el cable una señal alterna y esto que estoy marcando en la flechita sería como el eje, el cero. Entonces tengo hacia arriba y hacia abajo, que es lo que estoy esperando transmitir por un cable. Ahora, si le activo el Phantom dijimos que es una señal continua que va por el cable, y entonces básicamente lo que va a suceder si miro en el instante de tiempo donde están las dos cosas juntas en el cable, voy a ver esa misma oscilación del micrófono, nada más que desplazada, porque justamente lo está desplazando la continua. Y esto no era lo que yo quería. Entonces la primera pregunta y análisis sería, bueno, pero ¿qué sucede temporalmente con esto? Porque no era lo que yo quería. En principio no va a pasar nada en el cable porque no es más que la misma oscilación corrida en el eje. Por supuesto después lo tengo que acomodar, pero en realidad está en otro nivel. En ese instante de tiempo podría hacer el análisis de dos cosas. Sería la alterna montada en la continua, o sea que tengo una alterna desplazada, o lo podría pensar al revés desde el lado de la continua. Es una continua con ruido. ¿Qué ruido? El ruido del micrófono. En realidad es una continua con una oscilación que es ese ruido es lo que está captando la cápsula. Entonces, si yo quiero una continua limpia, no me sirve porque tiene una oscilación. De hecho, está oscilando con la señal del micrófono. Y si quiero la oscilación originalmente en el eje donde estaba, no me sirve porque está desplazado. Bueno, después voy a hacer el proceso de poder separarlo. La idea es que si este fuera el preamplificador de la consola, del mixer, no importa, adentro del preamplificador las señales están separadas. O sea, en el cable voy a tener esto, lo que mostraba recién, la oscilación montada en la continua. Y eso es lo que llega efectivamente hasta el XLR, pero internamente el amplificador lo va a poder separar en dos. Va a quitarle la continua a esta señal y se va a quedar con la oscilación original que
siempre estaba esperando. Y eso es lo que va a procesar. Le va a subir el nivel, lo va a ecualizar, cualquier tipo de proceso que le hago al audio. Independientemente de que por otro lado va a tener la continua, que en realidad es la que él genera y después inyecta en el cable, pero cuando procesa la señal de alterna, le quita la continua para que eso no moleste. Entonces lo separa. Adentro del preamplificador, él no tiene drama. Lo separa porque sabe que le va a llegar esto. En el cable, si miramos hacia el micrófono, va a estar justamente esto. El eje desplazado por la continua y la oscilación del micrófono que se le monta en la continua. Y yo no quiero que a la cápsula del micrófono le llegue una continua porque me la va a desplazar. No, yo no quiero eso. Bueno, ¿qué sucede del lado del micrófono? Del lado del micrófono va a haber un proceso exactamente igual que este. De esa señal va a separar la continua por un lado y va a procesar la alterna por el otro. Entonces, si las va a separar de esta manera, a la cápsula o a todo el circuito nunca le llega continua porque ya la filtró, ya la quitó antes. Y esa continua que la pudo dejar de manera pura, sin ninguna oscilación, es la que va a utilizar la circuitería interna para prender toda la electrónica que tenga, los transistores, si es un micrófono condenser, polarizar la cápsula, etcétera, etcétera. Pero básicamente, en ambos extremos, los equipos que están preparados para esto, lo separan. Sabe que viene con este problema, entre comillas, que para él no es ningún problema, porque dentro de un rato lo separa en la alterna y en la continua. Entonces, en los dos extremos sucede esto de que lo puedo separar. Y acá viene la pregunta, y bueno, ¿y si tengo un micrófono de que no necesita Phantom? Y lo pongo accidentalmente o porque lo conecto o porque hay consolas de que no tiene una asignación de Phantom por canal, sino una en general o cada tantas. De hecho, este mixer que mostré tiene un solo botoncito. Lo aplico y me lo aplica a los dos, quieran los dos o no. Entonces, ¿qué sucede si tengo un condenser acá y un dinámico de este lado? Yo acá estoy poniendo el diagrama básico de un micrófono dinámico, donde va a tener su cápsula, que, bueno, al moverse esa bobina dentro de ese campo magnético, me va a generar una tensión análoga a la presión sonora, que es lo que yo quiero procesar. Y el sistema, al ser balanceado, va a tener algún dispositivo, generalmente un transformador de audio, que es el que me va a balancear la señal de esa cápsula. O sea, el transformador tiene muchas funciones, pero me va a adaptar impedancia, me va a corregir el nivel y también me va a balancear la señal. Por lo tanto, de los dos cables de la cápsula, voy a tener una salida balanceada que uno de los cables va a ir al pin 2, uno va a ir al pin 3 de ese sistema balanceado, que de hecho estos dos son los que van a tener esa continua de 48 volts, y un pin 1 que va a ir a masa. Entonces, acá la respuesta es que si el micrófono es un micrófono profesional, digamos, que tiene un transformador, como los dos pines, el pin 2 y el 3, tienen esos 48 voltios, la diferencia entre ellos dos es 0 de continua, porque los dos tienen 48. Entonces, si yo lo miro desde el pin 1, desde masa, yo digo, él tiene 48, claro, desde el 0, pero entre ellos dos, los dos tienen 48 y están en el mismo nivel. No hay desplace de continua entre ellos dos, porque los dos tienen el mismo nivel de 48 voltios. Yo lo estoy mostrando acá en un simulador donde acá tengo una fuente de alterna, que esto sería el equivalente a la cápsula, a los milivoltios que me entrega la cápsula del micrófono dinámico. Un transformador, que es lo que tienen los micrófonos dinámicos profesionales a la salida. Y esta resistencia sería como, bueno, todo eso resume el preamplificador. O sea, esto es lo que está viendo el preamplificador. Y estas dos resistencias, que son la norma, que así es como se inyecta la continua, es la que estaría dándole Phantom a esos dos pines. De hecho, esta sería una pila de continua. Entonces, lo que voy a tratar de ver es qué pasa en cada uno de los cables y qué pasa en la cápsula. Si yo miro este cable de acá, que es este diagrama de acá, lo que yo veo es la oscilación de la cápsula, la señal de alterna, montada en la continua, porque el 0 lo tengo acá. Entonces esto está desplazado. En el otro cable sucede lo mismo. Está la oscilación de la alterna de este micrófono, desplazado en continua, porque tengo la continua. Y si miro acá, que esto sería la cápsula, bueno, ¿qué le pasa a la cápsula? ¿Qué le llega? En realidad, a través del transformador, la continua no estaría pasando porque los dos pines tienen el mismo nivel de continua. Entonces la diferencia entre ellos dos es 0. Y acá estoy viendo la oscilación del micrófono
que no está desplazada, está más 500 milivolt, menos 500 milivolt y está centrada en el cero. Yo voy a hacer ahora quitarle la atención a esa fuente, es como que la cápsula no emite nada, es como que emite cero, silencio, digamos. ¿Y qué es lo que voy a ver acá? Me está generando 0 voltios, no hay oscilación y tampoco está desplazado porque a la cápsula no le está molestando. Pero si miro estos dos cables que estaba viendo hace un rato, por supuesto que no tienen oscilación y están desplazados del cero. De hecho, me está diciendo 5 voltios. Puse 5 en vez de 48 para que me dé bien la simulación, para que no sean valores muy alejados, 48 versus medio voltio. Pero los dos están desplazados porque siguen teniendo esa continua. Nada más que están desplazados acá, y la diferencia de esta continua con esta continua es 0. Por eso la cápsula no le molesta y conviven las dos cosas en la misma norma. Quiere decir que si un micrófono dinámico profesional que tenga un transformador de audio, él es el encargado que no le llegan los 48 voltios a la cápsula y no le molesta. Así que esa sería la respuesta de no sucede nada. Pero, ¿quiere decir que cada vez que yo me encuentre por la vida un micrófono dinámico va a ser esto? ¿Una cápsula con un transformador? La respuesta es no. Porque hay micrófonos de altísima calidad y de baja calidad, no solo del tipo de cápsula, sino de la forma de fabricación. Que hay muchos que no tienen esto. Hay micrófonos que para abaratar costos, en vez de tener un transformador, la cápsula va directo al XLR. Uno de los bornes de la cápsula va al pin 2 y el pin restante va a masa y a ese pin 3, va a los dos juntos. Por supuesto que este sistema no es balanceado, pero ahí sí tengo un problema. Porque el pin 2 tiene 48 voltios referido de masa. Y si estoy poniendo uno de los pines de la membrana, de la bobina, a masa y el otro al pin 2, entre los extremos de la cápsula, entre los extremos de la bobina, ahí sí tengo 48 voltios. Además de que se va a escuchar horrible, va a hacer ruido, pero ahí sí le estoy mandando 48 voltios al micrófono y ahí puedo quemar la cápsula, puedo hacer un montón de líos. Entonces, la conclusión sería, un micrófono bien hecho que tenga un transformador no le pasa nada. Un micrófono que no tenga el transformador, ahí sí pasa. Y alguien dice, ¿y cómo lo sé? Bueno, el manual de un micrófono me lo dice. Yo lo podría abrir y podría medirlo. Y alguien me dice, ¿y qué sé yo esto? Si no tengo el manual o es un micrófono que no tengo datos. Bueno, asegurarse, medirlo, abrirlo. Pero en general, si es uno profesional, va a tener esto y va a tener los datos. Yo siempre bromeo de que no es lo mismo un micrófono, podría decir cualquier marca, pero un Shure SM58 que uno que me encontré de un juguete de karaoke de mi sobrino. Y ese probablemente no esté preparado para esto y no se va a bancar el Phantom. Entonces, si hay transformador, no le importa. Lo mismo sucede con la caja directa. Porque alguien dice, bueno, con el micrófono lo entendí. Ahora, ¿puedo conectar un instrumento directo al XLR y ponerle Phantom? Primero que no coinciden las impedancias y se va a escuchar mal. Pero acá estaría con el mismo problema. Porque, digamos, mi guitarra pasiva, mi bajo pasivo no necesita Phantom. Insisto, de vuelta, que no son compatibles las impedancias y estoy haciendo un poco de lío ahí. Pero si yo le mando los 48 directo a la cápsula, estoy haciendo lío también, estoy mezclando cosas. Bueno, la caja directa, si nos concentramos en una caja directa pasiva, hace exactamente esto. Tiene un transformador que va a balancear la señal, adaptar la impedancia y evitar que el Phantom vaya para el otro lado si accidentalmente lo conozco o lo tengo que conectar en una entrada que viene con Phantom, porque no lo puedo apagar. Acá estoy viendo el diagrama de una caja directa pasiva que tiene exactamente lo mismo. Del lado del XLR tiene un transformador y del otro lado tiene los conectores de un cuarto para insertar. Sería algo análogo a que es como la mitad de un micrófono dinámico, la caja directa. Estoy diciendo cualquier cosa, pero para que se entienda. Le estoy agregando el transformador a un dispositivo que no tiene transformador para hacer las mismas tres cosas que antes. Adaptar el nivel, adaptar impedancia y balancear y hacer que el Phantom no pase de un lado hacia el otro. Así que con una caja directa no tengo ningún problema. Este es el ejemplo básico de una caja directa. Después de ahí puede haber miles de circuitos de si yo tengo un atenuador, le cambio la impedancia. O sea, si viene con más prestaciones. Pero básicamente lo principal es esto en una caja directa.
Ahí tengo una foto de una cualquiera que me encontré por internet. De hecho, es una caja directa doble, donde tiene, bueno, las entradas y salidas, el transformador y el XLR y todo lo que ya venimos hablando. De hecho, esta tiene un par de botoncitos que tiene unos atenuadores para poder bajar la señal si es muy alta. Bueno, distintas prestaciones. Pero lo básico es este transformador de acá. ¿Qué sucede con una caja directa? Bueno, activa. ¿Y la activa que necesita Phantom qué es? El propósito es exactamente lo mismo. Se podría analizar si una caja directa me conviene más una o la otra. Pero la caja directa activa es la misma idea, nada más que tiene circuitería interna electrónica que transistores que tengo que encender para que funcione. Entonces eso necesita Phantom. Acá tengo una, hay miles de variantes, pero acá tengo una cualquiera que encontré por internet, que acá estoy viendo los transistores que necesitan ser alimentados con Phantom. Y también tiene un transformador. Bueno, tiene las dos cosas juntas. Tiene un transformador y tiene transistores. ¿Quiere decir que una caja directa siempre va a tener un transformador? No, se puede armar simplemente con transistores y no con transformador. O sea, hay variantes. Pero lo que quiero mostrar es que es un circuito más complicado que necesita alimentación, que tengo que encender el Phantom, pero ¿qué sucede acá en la entrada? Porque alguien una vez escuché que me dijo, no, yo para los instrumentos no uso caja directa activa porque tengo miedo de que el Phantom me vaya al instrumento. No, la caja directa activa se encarga justamente de hacer esta separación, de tomar el Phantom para alimentar el circuito y separar toda la parte de alterna que no le vaya continua. Así que esta caja directa necesita Phantom, sí, para encender todo el circuito. En la entrada del instrumento no hay continua, no hay nada, no pasa nada. Así que la caja directa activa la puedo usar tranquilamente en un instrumento pasivo. Sería el análogo también a lo que conté, si bien las impedancias no coinciden y es distinto. Esto es como toda la parte análoga a mi micrófono condenser. Toda la circuitería interna y acá, en vez de ir la cápsula del micrófono condenser, va mi instrumento pasivo. Por supuesto que son completamente diferentes, pero para que se entienda la idea. Así que, en definitiva, con la primera pregunta, ¿se puede ponerle a un micrófono dinámico Phantom? Si es profesional y está preparado con un transformador para bloquear la continua, se puede. ¿Quiere decir que cada vez que me encuentre un micrófono dinámico por la vida le pongo ciegamente Phantom? No, hay que estar seguro que tenga un transformador o un sistema de protección que bloquee la continua, porque si no ahí sí estoy haciendo lío.